Bueno, bienvenidos a la segunda parte del capítulo de entropía e información, y esta vez empezamos introduciendo a uno de los personajes más populares en el tema, el demonio de Maxwell, que, como ya he insistido varias veces, no debería ser traducido realmente como demonio, más bien es el genio de Maxwell, en el sentido que uno hablaría del genio de la lámpara de Aladino. Pero bueno, hay de las miles de representaciones que ha tenido este personaje, tomado el dibujo de George Gamow, tomado de Mr. Tompkins en Wonderland, que lo presenta como un diablo, pero más bien un diablo a la moda. Y entonces el homenaje del día va al ilustrador, a George Gamow, uno de los personajes más inclasificables de la historia de la física, sino de la ciencia en general. Así que arrancamos. ¿De qué se trata? Bueno, el tema es que si la entropía es información, entonces es posible utilizar información para eludir las leyes de la termodinámica. El sistema físico que realiza esto se conoce genéricamente como un demonio de Maxwell. Maxwell introduce este personaje en sus cartas cuando discutía su interpretación de las leyes de la termodinámica, y finalmente hizo una mención en un libro de texto, la teoría del calor, libro que él escribió para la Universidad Obrera de Londres. Precioso libro de texto que todavía se puede usar como libro de texto de termodinámica y teoría cinética. Y lo que dice Maxwell, esta es una cita literal, el párrafo es más largo, está casi sobre el final del libro, en una sección que se llama Las limitaciones de la segunda ley de la termodinámica. Y lo que dice Maxwell es que esta, o sea, la posibilidad de que un ser con la capacidad de manipular moléculas individuales, en vez de tratar a un gas en todo su conjunto, que este ser podría lograr resultados en violación básicamente el principio de Kelvin, o sea, que podría extraer trabajo de un sistema en equilibrio. Es solo uno de esos ejemplos en que las conclusiones que hemos extraído de nuestra experiencia con cuerpos que consisten en un número inmenso de moléculas se puede encontrar que no se pueden aplicar a las observaciones y experimentos más delicados que podemos suponer pueden ser hechos por alguien que pueda percibir y manejar moléculas individuales con las que nosotros solo tratamos en grandes masas. Y esto está en la teoría del calor de Maxwell, en la página 339 de la edición de 1899. Y acá está, ya que me preguntaban quién era el homenajeado de hoy. El homenajeado de hoy es el perrito de Catherine y James Clerk Maxwell. Bien, no decía cómo se llamaba el perrito. Es una terrible injusticia. Bueno, entonces, fíjense el contraste con la posición de Boltzmann y sus colegas. O sea, acá se parte de que, por supuesto que la segunda ley no se cumple en el mundo microscópico, que la segunda ley solo es el resultado de regularidades estadísticas, por lo cual pelearse acerca de si era posible o no era posible demostrar la segunda ley en el nivel microscópico, o sea, si el teorema H era o no era una demostración, era una pérdida de tiempo, porque era obvio que la segunda ley no valía al nivel microscópico. ¿No? El contraste no podría ser más marcado. Esto terminó en una polémica interminable hasta que resulta
que ahora en muchas áreas tenemos la posibilidad de manejar moléculas individuales, o por lo menos en pequeños números, o sea, en vez de 10 a la 23, algunos miles. Y entonces, esto que para Maxwell había sido todo un vuelo de la imaginación, ahora en algunas áreas, sobre todo en física atómica, molecular y óptica, es una posibilidad concreta. De manera que hemos podido realmente poner a prueba esto que decía Maxwell. Y eso es uno de los temas de este curso. El hecho de que finalmente la evidencia experimental le da la razón a Maxwell, que la segunda ley vale en el nivel de los promedios estadísticos, pero que admite violaciones transitorias, fugaces, en el nivel microscópico. Y eso va a ser una de las cosas que más nos van a tener ocupados, sobre todo en el contexto cuando discutamos las llamadas relaciones de trabajo, la identidad de Jarzynski y el teorema de Cruz, que va a ser más o menos hacia la mitad del curso, antes de que empecemos con la parte de cuántica. O sea que ya a un nivel puramente clásico, ya es posible mostrar que Maxwell tenía razón y que en el nivel microscópico las leyes de la termodinámica admiten violaciones que son fugaces, que son transitorias, pero que existen y que se pueden demostrar experimentalmente. ¿Qué es un demonio de Maxwell? Bueno, la manera más clara, la versión más clara, más simple del demonio de Maxwell es aquella en la que el demonio opera lo que se conoce como una máquina de Szilard. Y acá está Leo Szilard. Leo Szilard, junto con Gamow, es el otro personaje inclasificable de la historia de la ciencia. No sé si saben quién fue Szilard o si entienden qué es lo que está representando la foto. Obviamente saben quién es el que está con Szilard en la foto, pero ¿entienden cuál es la escena que se está retratando? Acá hay alguien que no. Bien. Bueno, para empezar, Szilard era uno de los 5 marcianos de la ciencia. O sea, en algún momento alguien le pregunta a Fermi si los marcianos existen, o sea, si los extraterrestres existen, ¿por qué no están en la Tierra? Y Fermi contesta que sí, están, pero que se hacían pasar por húngaros. O sea, el chiste de Fermi hace versión, a partir de ese momento se los conoció como los marcianos de la ciencia, von Karman, von Neumann, Szilard, Teller y Wigner, 5 científicos impresionantes, todos húngaros, contemporáneos. Algunos incluso habían ido, o sea, habían ido al mismo colegio en Budapest, algunos habían sido compañeros, que tuvieron que emigrar bajo la amenaza del nazismo y hicieron contribuciones. Bueno, von Neumann inventó la computación, por ejemplo. O sea, todos hicieron contribuciones de ese calibre. Bueno, la contribución de Teller fue haber inventado la bomba de hidrógeno. Se puede discutir si es una contribución a la ciencia o no, pero que hizo ruido, hizo muchísimo ruido. Von Karman tuvo que ver con el desarrollo de los primeros aviones a reacción, o sea, todos nenes de ese nivel. Y Szilard era uno de esos. Y además, Szilard fue el que lo convenció a Einstein de escribirle a Roosevelt acerca de la necesidad
de que Estados Unidos se ponga a investigar la posibilidad de crear la bomba atómica, ante la amenaza de que Heisenberg y otros ya lo estaban haciendo en Alemania. Así que claramente ese fue un evento que torció el rumbo de la historia. Ya había habido una entrevista entre Bohr y Roosevelt, pero Bohr no tuvo buena conexión con Roosevelt, no lo había podido convencer, y por eso Sylar recurre a Einstein, que no estaba particularmente involucrado, a diferencia de Bohr o de Fermi, no estaba particularmente involucrado en el desarrollo de la física nuclear en ese momento, pero que escucha los argumentos de Sylar y decide poner su inmenso prestigio detrás de esta causa, que por supuesto uno ahora puede tener reparos, pero que esta gente en ese momento y bajo la amenaza de que Hitler llegara primero, consideraba que era algo completamente necesario. Por supuesto, la foto no representa la entrevista entre Sylar y Einstein, es una recreación que ellos hicieron para la prensa cuando ya todo el episodio era parte de la historia. Así que ese fue Leo Szilard, una contribución de importancia histórica, además de sus varias contribuciones estrictamente científicas. ¿Está bien? ¿Se entendió el cuentito? ¿Qué les pareció? Bueno, sí, es una época tremenda. Son esas épocas en que realmente los que vivieron esa época claramente fueron puestos a prueba de una forma muy pocas veces en la historia. Y bueno, y cada uno reaccionó como pudo, ¿no? Realmente es difícil. Tipos como Hans Bethe, que era el jefe del Departamento de Física Teórica en Los Álamos y que después fue una de las cabezas del movimiento pacifista y por el desarme. Bueno, en situaciones extraordinarias uno hace lo que puede y al menos esta gente hizo algo, no quedó paralizado por la situación. En fin, bueno, el caso, volviendo al curso, ¿qué es una máquina de Sylar? La máquina de Sylar es el destilado de una máquina de vapor a sus componentes completamente esenciales. Es una caja con dos pistones móviles que contiene un gas compuesto por una única molécula. O sea, vamos a hacer la hipótesis de que habiendo una única molécula ya vale la ecuación de estado de un gas ideal y que por lo tanto uno puede calcular calor y trabajo como lo hubiera hecho para un gas ideal. Bueno, y la máquina está siendo operada por el demonio de Maxwell. La caja contiene un gas ideal con una única molécula, está en contacto con un reservorio térmico, una temperatura T. Entonces, en el primer momento de la máquina, del ciclo de la máquina, está el gas de una molécula y una de las particiones está partiendo la caja en dos mitades iguales. Entonces, lo que va a hacer el demonio es dejar simplemente que el gas se expanda de manera isotérmica reversible, haciendo trabajo sobre el pistón. Y el trabajo que hace es exactamente kT por el logaritmo de 2, donde K es la constante de Boltzmann. Así que acá es donde termina el periodo de expansión. Y ahora viene cómo volver a la condición inicial, cosa que normalmente, ¿se acuerdan cuando estudiamos genéricamente
comportamiento de una máquina térmica fue la segunda clase del curso. Yo les decía, bueno, al pasar de acá a acá, el sistema absorbió calor y por lo tanto aumentó su entropía. Para volver a la condición inicial tiene que reducir su entropía y para eso tiene que emitir calor. Eso es precisamente lo que el demonio de Maxwell va a tratar de evitar. O sea, el demonio de Maxwell va a tratar de volver a la condición inicial, que obviamente implica una reducción de entropía, sin emisión de calor. Para eso, lo que va a hacer es simplemente mirar en qué mitad está esta única molécula del gas. Y sabiendo, por ejemplo, si está como en el dibujo, si está a la derecha, entonces lo que va a hacer es desplazar la otra partición hasta ocupar la mitad del volumen. Y esto no va a requerir trabajo ni la emisión de calor, porque la partícula ni se entera, la partícula estaba del otro lado. Y de esta forma, efectivamente, el demonio consigue volver a la condición inicial sin necesidad de que haya venteo de calor por parte del sistema. Entonces, en la primera parte, el sistema realiza trabajo y absorbe calor, y como es un gas ideal, el calor que absorbe a temperatura constante, la energía del gas ideal no cambia. Entonces, todo el calor que absorbe se convierte íntegramente en trabajo. Y en la segunda mitad vuelve a la condición inicial sin emitir calor. Por lo tanto, es la máquina de eficiencia 1 y es una violación directa del principio de Kelvin, porque extrae calor de la fuente térmica con la que está en contacto la máquina y la convierte íntegramente en trabajo. Y de esa forma, ahora el ciclo recomienza, el demonio convierte trabajo en calor como único resultado y de esa manera viola el principio de Kelvin, o a veces también llamado principio de Thomson, porque cuando lo denunció Thomson todavía no lo habían nombrado Lord Kelvin. ¿Está bien? ¿Se entendió? Eso es la máquina de Seidler. Bien. Es decir, la discusión de si puede haber o no un demonio de Maxwell ha sido infinita, es conmensurable con la discusión de si podía haber o no un móvil perpetuo de segunda especie, o un móvil perpetuo, o las discusiones acerca del principio de Heisenberg, o las discusiones acerca del concepto de relatividad del tiempo. Son esas discusiones que llevaron ríos de tinta. En general, el tema bajo discusión era exactamente qué quería decir mirar. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el demonio mira en qué mitad se encuentra la partícula? Y esta discusión fue muy influenciada por la discusión paralela respecto del principio de Heisenberg. O sea, la idea era, bueno, si uno acepta el principio de incerteza de Heisenberg, ¿cuáles son las limitaciones en cuanto a fluctuaciones? Por ejemplo, si el demonio tarda un cierto tiempo en mirar, entonces va a haber una fluctuación en la energía relacionada con el principio de Heisenberg.
Y entonces, ¿qué pasa si uno tiene en cuenta esa fluctuación en la energía? ¿Hay que tenerla en cuenta? No, hay que tenerla en cuenta. Eso finalmente, después de varias propuestas, marchas y contramarchas, se llegó a la conclusión de que no, que en realidad, como el demonio no necesita determinar la posición de la molécula, solo necesita saber en qué mitad está, y la caja puede ser enorme. De hecho, es posible lograr realizar esto sin afectar de una manera demasiado notoria el funcionamiento de la máquina. La otra posición, la posición del propio Sylar, era que, bueno, que el demonio realiza una medición, ¿no? Hay un observable que vale 0 en una mitad, vale 1 en la otra, y el demonio de alguna forma mide ese observable. Y la posición de Sylar era que, bueno, que a lo mejor había algo intrínsecamente irreversible en el concepto de una medición en física cuántica. Y esto es una discusión que, bueno, va a volver a aparecer en la segunda mitad del curso, pero que viene directamente de von Neumann, viene del postulado de la reducción del paquete de ondas. Porque uno va a hacer una medición en un sistema, va a medir un observable que tiene un conjunto, cierto conjunto de valores, de hecho que se va a medir una partícula que tiene spin 2 y entonces puede estar en cualquiera de 5 estados, ¿no? El 2s más 1. Pero eso es antes de medir. Entonces, antes de medir tiene una entropía que va a ser más o menos logaritmo de 5. Pero después de medir, bueno, uno sabe cuánto es el spin. O sea que la partícula está en un estado y eso tiene entropía cero. O sea que efectivamente la medición reduce la entropía del sistema. De ahí Sylar llegó a la conclusión de que de alguna forma tenía que haber un elemento intrínsecamente irreversible en el concepto de medición en mecánica cuántica. O sea que esa reducción de entropía en el sistema tenía que estar compensada por un aumento de entropía en algún otro lugar del universo. Y que entonces esa debía ser la entropía que nos estaba faltando. O sea, que no era que el demonio estaba logrando volver a la condición inicial sin aumentar la entropía, o sea, reducía la entropía de la máquina a costa de aumentar la entropía de algún elemento del aparato de medición. Eso era la posición que sostenía el propio Sylar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Ya, toda esta discusión ha quedado un poquito obsoleta porque ahora el demonio de Maxwell existe. Y existe y es una práctica de laboratorio corriente. Por lo cual, más que discutir sobre si el demonio existe o no existe, es más interesante analizar un ejemplo concreto del demonio en acción. La versión original del demonio, la propia versión de Maxwell, lo que hacía el demonio, la forma en que el demonio reducía la entropía de un gas, era segregando las partículas rápidas de las partículas lentas en el gas. O sea, no tenía un gas en un recipiente dividido en dos mitades comunicadas por una partición, comunicadas por un agujero en la partición. Y entonces, cuando una molécula rápida quería pasar de la mitad derecha a la mitad izquierda, el demonio la dejaba pasar, pero cuando una molécula rápida quería pasar de izquierda a derecha, el demonio ágilmente
cerraba el orificio en la partición y no la dejaba pasar. Y de esa forma, a lo largo del tiempo, las moléculas rápidas se iban acumulando del lado izquierdo, las moléculas lentas quedaban del lado derecho, y de esa manera se generaba un gradiente de temperaturas, lo cual llevaba a una reducción de la entropía. Esta es la versión original de Maxwell. Y lo que vamos a ver es un aparatito que hace exactamente lo mismo, solo que no lo hace en el espacio, en una caja en el espacio físico, sino que lo hace en el espacio de momentos. O sea, hay una técnica que se llama el enfriamiento láser o enfriamiento Doppler, que se usa en condensados de Bose-Einstein, en gases de bosones diluidos a muy bajas temperaturas, que precisamente lo que hace es discriminar a los átomos del condensado de Bose-Einstein de acuerdo con su energía cinética. Separa los átomos lentos de los átomos rápidos de acuerdo con su energía cinética. Es exactamente lo que Maxwell esperaba que hiciera su demonio, pero lo hace en el espacio de momentos y no en el espacio físico. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, un condensado de Bose-Einstein es un gas extremadamente diluido de átomos en general. O sea, acá estamos discutiendo condensados de átomos neutros. Hace falta que esté extremadamente diluido para que no condense, porque estamos hablando de temperaturas que estamos hablando de temperaturas de milikelvin, o sea, muy por debajo de la temperatura de condensación del gas, aun cuando estemos hablando de un gas como hidrógeno, o incluso helio. Ya a esta altura del partido todos deberían ser líquidos, no gases. El motivo por el cual no condensa es porque está extremadamente diluido. Por eso estamos hablando de gases de alrededor de algunos miles hasta 100.000 átomos, no mucho más. Y usando esta técnica de enfriamiento Doppler o enfriamiento láser, es posible llevar estos gases de temperaturas de fracciones de milikelvin a temperaturas de algunos microkelvin. O sea, es una ventaja, una ganancia en temperaturas realmente notable. Hay otro tipo de técnicas que después permiten llegar a temperaturas del nanokelvin. Un comentario que hay que hacer es, por supuesto, este gas no está en equilibrio. Si estuviera en equilibrio, no sería un gas, sería un líquido. Por lo tanto, hay una cuestión acerca de qué hablamos cuando hablamos de temperatura. O sea, básicamente lo que se identifica como temperatura es precisamente la energía media, la energía cinética media por átomo, que aun cuando la distribución de las energías cinéticas no es necesariamente una distribución de Maxwell. Lo que está representado en el dibujo, el, el círculo azul representa a la gota de condensado de Bose-Einstein, las espiras representan al campo magnético que lo tiene confinado. O sea, obviamente está tan frío que no se lo puede poner en contacto con ninguna superficie sólida, se lo confina mediante un campo magnético, una llamada trampa magneto-óptica,
que sería muy interesante, pero requeriría una clase en sí misma, cómo funciona una trampa magneto-óptica, y finalmente los láseres, que son los que provocan el enfriamiento láser. El detalle significativo que representa la imagen es que son 3 pares de láseres, uno por cada dirección en el espacio. Y hay un motivo para que sean 3 pares de láseres que va a quedar claro en la próxima diapo. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿de qué se trata entonces el enfriamiento Doppler? Bueno, la idea es, cuando uno le tira con un láser a un átomo, lo normal es que el láser simplemente siga de largo. O sea, uno le tira un fotón a un átomo, lo normal es que el fotón siga de largo. Se produce la absorción del fotón solamente cuando, Bohr puro, la frecuencia del fotón está en resonancia con alguna de las transiciones atómicas del átomo. Entonces, el enfriamiento Doppler juega precisamente, como su nombre lo indica, con el efecto Doppler. Se envía un fotón que está calculado para tener una frecuencia que está por debajo de la frecuencia de resonancia de la transición más relevante en este átomo, que típicamente es una transición en la estructura hiperfina del átomo. O sea que acá hay física atómica al palo, en lo que no nos vamos a meter. El caso es que si el átomo estuviera quieto, no se produce la resonancia y por lo tanto el fotón simplemente va a seguir de largo. Pero si el átomo se está moviendo, por efecto Doppler va a ver el fotón más azul de lo que es en el sistema del laboratorio. Y entonces, en el sistema del átomo, efectivamente la frecuencia del fotón va a estar en resonancia y entonces el átomo efectivamente va a absorber al fotón. Y después lo va a volver a emitir. En algún momento va a ser, por una transición espontánea, va a volver a su estado fundamental y va a emitir un fotón. Pero lo va a emitir en una dirección aleatoria. Y entonces el resultado neto es que se va a ver frenado en esta dirección. O sea, el resultado neto es que yo consigo frenar a los átomos que se están moviendo a una cierta velocidad en la dirección en la que estoy disparando los fotones. Con 3 haces de fotones, yo consigo frenar los átomos más o menos en todas las direcciones. Y freno exclusivamente, y esto es donde entra el demonio, freno los átomos rápidos, porque los átomos lentos no hay efecto Doppler, y por lo tanto pues, los átomos lentos no entran nunca en resonancia con los fotones. ¿Está bien? O sea que efectivamente esta es la forma en que yo puedo operar exclusivamente sobre los átomos rápidos, dejando tranquilos a los átomos lentos. De esta manera yo reduzco la energía cinética media en el sistema, porque le saco energía cinética a los rápidos, le saco a los que tienen mucho y dejo tranquilos a los que tienen poco, y por mi definición de temperatura estoy enfriando el sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Hay que verlo en detalle, porque obviamente no es que el átomo rápido, esto es un esquema en el espacio de momentos. El átomo viene con un cierto impulso, recibe un fotón, eventualmente va a emitir
el fotón lo va a volver a emitir en una dirección aleatoria, va a haber una retroacción en la emisión, por lo cual en realidad lo que va a empezar a hacer el átomo es una caminata al azar en espacio de momentos. O sea, el átomo, los átomos rápidos, lo que van a hacer es un proceso difusivo en el espacio de momentos. Es un proceso muy interesante porque no es como la difusión del movimiento browniano que vamos a ver a partir de la clase que viene. O sea, no es como la difusión del grano de polen bombardeado por las moléculas de agua, aunque en este caso en principio el átomo sería el grano de polen y los fotones serían las moléculas de agua. Pero lo que pasa es que precisamente la probabilidad de que el átomo absorba o no absorba un fotón depende de la velocidad con la que se está moviendo el átomo. Entonces, la difusión es fuertísima. Acuérdense que este es un esquema en el espacio de momentos. Hay una velocidad máxima más allá de la cual la interacción con los fotones es tan fuerte que directamente los átomos no pueden pasar esa velocidad. La difusión es muy fuerte cuando los átomos están cerca de esa velocidad máxima. En algún momento, al azar, se reducen su velocidad y al reducir su velocidad también reducen la intensidad de la difusión, porque ya no interactúan tanto con átomos, con fotones. Tiene que pegar con mucha suerte el fotón para lograr que el efecto Doppler sea suficiente como para que se produzca la absorción. Y existe una velocidad mínima por debajo de la cual simplemente la difusión cesa. Y que entonces hay una región en el espacio de impulsos que funciona como una trampa para moscas. Cuando un átomo al azar entra en esta zona, se queda en esa zona. Y por lo tanto, los átomos tienden a acumularse en una región alrededor del origen en el espacio de momentos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, yo no voy a seguir con este tema, les dejo dos referencias. Eh, la primera es un libro genérico acerca de la técnica de, bueno, cómo atrapar y enfriar átomos con luz. Y la segunda, que fíjense los nenes, ¿no? Alan Aspect es el de los experimentos de la desigualdad de Bell y Cohen-Tanucci es Cohen-Tanucci. Que precisamente describe en muchos detalles las peculiaridades de esta caminata al azar que realizan los átomos en el espacio de momentos. Estrictamente hablando, no es cierto que una vez que entran a esta zona no puedan salir, pero aunque salgan tarde o temprano vuelven a caer a la zona, o sea, salen pero no se pueden alejar mucho, por lo cual de hecho esta zona funciona como un atractor. Y este tipo de caminata al azar es distinta de la caminata al azar del movimiento browniano, y lo cual lo hace un fenómeno extremadamente interesante. Entonces, si tenemos tiempo, a lo mejor decimos algo más cuando veamos movimiento browniano, pero la verdad que no estoy muy seguro que vayamos a tener tiempo. ¿Está bien? Los dejo con estas dos referencias. ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos. El principio de Landauer. O sea, ¿qué pasó? Derogamos la segunda ley de la termodinámica. Demostramos que efectivamente el demonio de Maxwell existe y que entonces no hay segunda ley en el régimen microscópico. Bueno, las cosas son un poquito más complicadas, y el que mostró que las cosas son un poco más complicadas fue precisamente Rolf Landauer, que fue uno de los homenajeados de la clase anterior.
Y Landauer tuvo una idea que es francamente alucinante. O sea, la idea de Landauer fue que todo proceso de procesamiento de información tenía que tener algún soporte físico, ya sea un cerebro biológico, una computadora o un quipu, tenía que haber algún soporte físico de ese proceso de manipulación de la información. Y que así como en termodinámica distinguimos entre transformaciones reversibles o irreversibles, en procesamiento de la información también hay operaciones que son reversibles o irreversibles. O sea, por ejemplo, la negación es una operación reversible. O sea, si a mí me dicen la tabla de valor de no A, entonces yo puedo deducir la tabla de valor de A. Entonces, la operación que convirtió a A en no A, eso es una operación lógica reversible. Pero si a mí me dan la tabla de valor de A y B, yo con ese solo dato no puedo reconstruir la tabla de valor de A y de B. O sea, si a mí me dicen que A y B es falso, yo sé que A es falso y B es verdadero, o A es verdadero y B es falso, o los dos son falsos. Pero entonces no puedo decir si A o B por separado son verdaderos o falsos. O sea que la conjunción es una operación lógica lógicamente irreversible. Manera tal que yo tengo dos tipos de irreversibilidad. Tengo la irreversibilidad termodinámica, o sea que el aumento de entropía es estrictamente más grande que el intercambio de calor dividido la temperatura. Y ojo que si yo estoy entregando calor, intercambio de calor es negativo, la variación de entropía es negativa, o sea que eso quiere decir que la variación de entropía en módulo es menor que el módulo del calor intercambiado dividido la temperatura. Entonces, así como tengo procesos que son termodinámicamente irreversibles, también tengo procesos que son lógicamente irreversibles. Y la idea alucinante de Landauer fue que estos dos tipos de irreversibilidad en el fondo eran lo mismo. Y realmente es alucinante, hasta el punto que todavía es un tema en discusión. Y acá les dejo una referencia del año pasado, que es una muy buena puesta al día de, precisamente de la discusión. O sea, la discusión todavía no está saldada. Pero entonces la idea de Landauer era que un proceso lógicamente irreversible tenía que tener como soporte físico un proceso termodinámicamente irreversible. Y lo que es relevante para el curso es que con esta idea, entonces, Landauer pudo exorcizar, en algún sentido, al demonio de Maxwell. O sea, mostró que obviamente el demonio de Maxwell existe, lo acabamos de ver, pero no viola la segunda ley. En el caso de el enfriamiento Doppler es obvio, o sea,
uno está bombardeando al condensado con haces atómicos altamente ordenados, con muy poca entropía, los átomos absorben a los fotones, después los vuelven a emitir en direcciones aleatorias. Yo convertí este gas de fotones que tenía muy baja entropía en un gas de fotones de muy alta entropía. O sea que acá en el enfriamiento Doppler a nadie se le pasó por la cabeza que pudiera haber algún conflicto con la segunda ley de la termodinámica. Simplemente uno estaba transfiriendo la entropía del condensado, se la estaba transfiriendo a los fotones. Lo que va a decir Landauer, perdón, es que eso es lo que pasa siempre, porque en algún momento el demonio va a tener que realizar una operación lógicamente irreversible y en ese momento entonces va a estar llevando a cabo una transformación irreversible con aumento de entropía. O sea que nuevamente, esto que pasa con el enfriamiento Doppler, que simplemente le transferimos la entropía del condensado a los fotones, bueno, el demonio, lo que estamos haciendo, cuando hay un demonio de Maxwell, lo que estamos haciendo es transferir la entropía del sistema al demonio, pero el demonio no puede destruir esa entropía. En algún momento va a tener que llevar a cabo una operación irreversible y eso va a restaurar la validez de la segunda ley. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bien. ¿Cuál es la operación irreversible que tiene que llevar a cabo el demonio? Que el demonio, en cada ciclo, el demonio en algún momento mira en qué mitad de la partícula, de qué mitad de la partición estaba la partícula, y entonces a partir de ese momento sabe dónde estaba la partícula en ese momento. Entonces, la máquina no está volviendo realmente a la condición inicial, porque ahora el demonio sabe algo que antes no sabía. Entonces, para volver realmente a la condición inicial y por lo tanto para poder discutir si vale o no el principio de Kelvin, el demonio tiene que olvidar de qué lado vio a la molécula. Y ese olvido, que básicamente es el borrado de una memoria, es una operación lógicamente irreversible. O sea, básicamente el demonio, que en la ilustración salió sospechosamente parecido al gato de Schrödinger, pero bueno, está bien, son primos, en cada momento va registrando en cada ciclo de qué mitad estaba la molécula. Y de esa manera va generando una larga tira de papel con ceros y unos, que son la historia de dónde estaba la molécula en cada ciclo de funcionamiento de la máquina. En algún momento tiene que borrar todos esos registros de memoria. Y lo que va a decir Landauer entonces es que cada vez que se borra una memoria, se emite una cantidad de calor KT logaritmo de 2, donde T es la temperatura en la que se encuentra el demonio, y entonces no es cierto que todo el calor extraído de la fuente térmica se convierte en trabajo. Una parte se convierte en trabajo y otra parte se emite al medio ambiente cada vez que el demonio borra uno de sus registros de memoria. Y de esa manera, finalmente, cuando uno hace la cuenta, ve que la eficiencia de la máquina, como mucho, puede ser la eficiencia de Carnot, porque tiene que restar del CAT. Uno absorbe de la máquina, de la fuente caliente, uno absorbe K por la temperatura caliente por el logaritmo de 2, porque redujo, perdón, porque duplicó el volumen accesible a la partícula. Y cada vez que
el demonio borra una memoria, emite una cantidad de calor K por la temperatura del demonio por el logaritmo de 2. Eso es lo que dice Landauer, que cada vez que borro una memoria, emito una cantidad de calor K, por lo menos K por la temperatura de la que está la memoria por el logaritmo de 2. Y de esa manera la eficiencia de la máquina es 1 menos la temperatura del demonio dividido la temperatura de la fuente caliente, de acuerdo con el teorema de Carnot. El demonio, de hecho, está funcionando como la fuente fría de un ciclo de Carnot. ¿Está bien? Esteban, disculpa, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a esto. ¿La cantidad de calor que libera borrar la memoria viene de Sí. pedir que, que se cumpla la eficiencia máxima o viene de otra cosa y coincide con la eficiencia máxima? Ahora vamos a eso. ¿De dónde viene el KT logaritmo de 2? ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, ¿de dónde viene? El tema es que precisamente Landauer no estaba tratando de demostrar la segunda ley. Landauer asume que la segunda ley vale. Y entonces, por la segunda ley, eh, la variación de entropía tenía que ser mayor o igual que el delta Q sobre T, que ahora, como estamos hablando de una reducción de entropía, en módulos es al revés, o sea, en módulos la variación de entropía tiene que ser menor o igual que el módulo de Q sobre T. Entonces, como la variación de entropía es logaritmo de 2, porque yo tenía una memoria que podía tener un 0 o un 1, y pasa a estar en un estado neutro, que es un único estado. O sea, yo tenía dos estados posibles al principio, tengo un único estado al final, entonces estoy reduciendo la entropía por KB logaritmo de 2, y estoy asumiendo que vale la segunda ley, entonces Q tiene que ser por lo menos en módulo KT por el logaritmo de 2. O sea, eso es el argumento de Landauer. Él está asumiendo que vale la segunda ley. Y lo que es alucinante es que esto viene de las características lógicas del problema. O sea, no importa si la memoria es una, era, este, es la memoria de una supercomputadora o una memoria de Clementina, una válvula de Clementina o un nudo en un quipu. O sea, Landauer está diciendo que si yo voy a desatar un nudo de un quipu, tengo que emitir una cantidad de calor que es por lo menos kBT logaritmo de 2, donde T es la temperatura a la que estoy cuando estoy desatando el nudo. Obviamente, la cantidad de calor que yo emito es muchísimo más que eso. Pero Landauer dice que no puede ser menos que eso. Del mismo modo, cuando yo borro una memoria, una computadora de verdad, estoy emitiendo 100.000 veces esto. Y está en el libro, tienen un pequeño apartado que discute cómo son los procesos disipativos en una computadora de verdad. Lo que está diciendo Landauer es que no puede ser menos que esto. Si yo quiero desatar un nudo de un quipu, tengo que emitir por lo menos KBT logaritmo de 2. ¿Está bien? No tiene nada que ver con cargar capacitores, no tiene nada que ver con resistencias en cables, es simplemente por la naturaleza lógica de, del proceso que estoy realizando. Eso tiene que tener un correlato en la naturaleza física de ese proceso. ¿Está bien? Han quedado Acá, pensándolo en los nudos estos, ¿no podría
o sea, físicamente es raro, ¿no? ¿Por qué no podría desatarlo sin emitir calor? Bueno, lo que dice Landauer es que no se puede. La situación es curiosa porque, o sea, para Landauer no había problema, porque Landauer estaba interesado en la física de la computación y él asume que vale la segunda ley de la termodinámica, pero nosotros vimos que si el demonio de Maxwell no tuviera que disipar este calor cada vez que se olvida de qué lado vio la partícula, entonces realmente estaría violando el principio de Kelvin. O sea que a, a uno le agarra la duda de si realmente es lícito suponer la segunda ley de la termodinámica, sino más bien no tendría que ser al revés, que uno tendría que asumir el principio de Landauer y de ahí demostrar la segunda ley de la termodinámica analizando el comportamiento de un demonio, así como uno en el libro de Fermi deduce la segunda ley del funcionamiento de la máquina de Carnot, uno tendría que poder demostrar la segunda ley a partir del análisis del funcionamiento de la máquina de Euler, asumiendo que cada vez que el demonio se olvida de qué lado vio la partícula, entonces se emite una cantidad de calor kBT logaritmo de 2. Y entonces se plantea la discusión de bueno, si el principio de Landauer se sostiene solo. O sea, Landauer enunció su principio asumiendo que valía la segunda ley. Yo puedo enunciar, o sea, yo puedo enunciar el principio de Landauer, pero tiene sentido el principio de Landauer independientemente de la segunda ley. Bueno, y eso generó una literatura inmensa de vuelta al estilo de los experimentos para violar o confirmar la incertidumbre de Heisenberg o las desigualdades de Bell, ¿no? Cantidades de experimentos que proponen violar o confirmar el principio de Landauer y cantidades de artículos que dicen que en realidad la discusión no tiene ningún sentido. Les dejo esta referencia, una referencia nueva, reciente, que es una muy buena puesta al día de todos los aspectos de la discusión, porque discuten desde los que consideran que pueden demostrar el principio de Landauer sin usar la segunda ley, hasta los que consideran que la discusión no tiene ningún sentido, y pasando por los que dicen que han logrado confirmar el principio de Landauer experimentalmente. O sea que tienen todos los aspectos de la discusión en una contribución bastante reciente. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente mostrar un ejemplo de cómo es este tipo de discusión, con un ejemplo, un modelo de juguete, lo que sería una memoria, que es un ejemplo que lo da el propio Landauer. O sea, una memoria es un sistema físico que tiene un equilibrio biestable, tiene dos posiciones de equilibrio, una posición que vamos a asociar con el 0, otra posición que vamos a asociar con el 1. La gracia es que estas dos posiciones tienen que ser estables, o sea, no tengo que poder pasar espontáneamente del 1 al 0 o del 0 al 1. Y eso requiere que la barrera de potencial en el medio sea lo suficientemente alta. El único resultado que nosotros necesitamos, que lo vamos a demostrar más adelante, es que la probabilidad de que la partícula pase espontáneamente de un lado a otro de la barrera va como E a la menos V sub 0, la altura de la barrera, dividido KT. O sea que lo que estamos necesitando es que V sub 0 sea mucho más grande que KT. V0 sería KBT por el logaritmo de 2 si yo quisiera que la probabilidad
de que la partícula pase espontáneamente de una mitad a la otra fuera menor o igual que un medio, pero vamos a asumir que la probabilidad de que la partícula pase espontáneamente de una mitad a la otra es mucho menor que un medio y que por lo tanto B0 es mucho mayor que KBT logaritmo de 2. Algunos órdenes de magnitud mayor, por lo menos. O sea que esto es el modelo de cómo sería una memoria. Y ahora lo que uno se tiene que plantear es, bueno, ¿cómo hace para borrar la memoria? Bueno, supongamos que decimos que la memoria está borrada cuando está con certeza en el estado cero. Entonces, cuando la memoria está activa puede estar en 0 o en 1. Y la forma de borrarla es, si está en 0 no hago nada, si está en 1 la llevo a la partícula, a la fuerza, la llevo al estado cero. Acá se me chipoteó un espacio, después lo corrijo. O sea que el borrado de la memoria es, si estoy en 0 no tengo que hacer nada. Si estoy en 1, tengo que hacer que la partícula pase al 0. Y para lograr eso, lo que voy a hacer es simplemente meterle un campo de fuerza. O sea, desde el punto de vista del potencial, lo que voy a hacer es montar este potencial tipo sondeo mexicano, lo voy a montar sobre una recta, una fuerza independiente de la posición. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la partícula, al poner acá una recta, voy a estar aumentando la energía de la partícula, va a llegar el momento en que la partícula va a tener suficiente energía como para pasar por la barrera. Y eso es precisamente lo que quiero. O sea, que lo que voy a hacer es simplemente meterle una fuerza a la partícula hasta hacerla, obligarla a atravesar la barrera. Este es un modelo clásico, tiene que pasar por arriba, no puede pasar por debajo, pero de todas formas, en un modelo cuántico no hubiera sido realmente muy distinto. Tengo que aumentar la energía de la partícula hasta que la amplitud de tuneleo se vuelva considerable y eso no va a estar muy por debajo de la energía de la barrera. El tema es que si yo simplemente hago eso, bueno, la partícula va a quedar con una energía enorme. ¿No? O sea, esto era la altura original de la barrera, esto es la temperatura a la que está operando la memoria. Va a tener una energía enorme y simplemente va a quedar rebotando entre los dos puntos de retorno clásicos. O sea que esto no es un borrado de la memoria, porque la partícula todavía podría quedarse acá. Entonces lo que yo necesito es, además de todo esto, cuando consigo que efectivamente haya pasado al otro lado, ahora sí tengo que disipar la energía de la partícula para que vuelva al nivel de las energías del orden de KBT. O sea, me tengo que asegurar no solamente que pase al otro lado, sino que se quede del otro lado. Y para eso no tengo más remedio que extraer la mayor parte de la energía de la partícula. Entonces, yo tengo que extraer una energía que es aproximadamente el doble de V0, que da órdenes de magnitud más grande que KBT. Y eso es el calor del que habla el principio de Landauer. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea que en este modelo sencillito, no cabe duda que efectivamente para lograr llevar a cabo de una manera segura el borrado de la memoria, efectivamente tengo que disipar una energía que no es KT logaritmo de 2, es mucho más que KT logaritmo de 2. O sea que cumple con el principio de Landauer y le sobra espacio. ¿Está bien? Esteban, disculpa, tengo Sí, una pregunta. Vos dale. decías que si la partícula está en 0, no hago nada. Ah, No hacer nada no implica, digamos,
yo ahí estoy guardando la información de que estaba en cero. O sea, ¿no debería aplicar igualmente el algoritmo este? O sea, ¿no debería igual Sí, cambiar? pero si la partícula está en cero, al poner este potencial no le cambia la energía, entonces no. Bueno, pero si no lo pongo, de alguna manera me No, lo tendría que que va a olvidar. pasar es que en vez de estar disipando la energía E, en promedio estás disipando E sobre 2. Pero como E era orden de magnitud más de lo que necesitabas, esa reducción por la mitad no importa. Y el No, último. a lo que Sí. voy es que digo, o sea, tengo que tener un algoritmo que sea aplicable para los dos, sin importar el... Bueno, está bien, lo haces, pero en el caso en que la partícula estaba en cero no te cuesta energía. Lo que pasa es que ahora tenés que mirar cuál es la cantidad de energía promedio que disipaste en muchas repeticiones, y eso va a ser más o menos E sobre 2. Bien, ok. No, el último comentario es que en el caso del Kipu en realidad se puede hacer un análisis similar, pero ahora la variable X lo que está representando es la topología de las fibras de la tela. O sea, ¿qué quiere decir que hay un nudo? Bueno, lo que quiere decir es que las fibras de la tela tienen una cierta topología. Si no, o sea, no es simplemente que arrugaste la tela. Si la fibra simplemente estuviera hecha un acordeón, eso no es un nudo. Eso se podría desatar solito por una fluctuación térmica. Necesitas algo que no puedas desarmar simplemente por una fluctuación térmica de la fibra de la tela, y eso requiere que las fibras de la tela estén plegadas de una cierta forma. O sea, hay un espacio topológico en el cual hay una barrera de potencial que separa que haya un nudo o que no haya un nudo. Básicamente lo que estás mirando sería la helicidad de la fibra de la tela. Y bueno, y entonces cambias el bright de la soga. Sí, comentario, cambias el bright de la soga. Efectivamente, es exactamente eso, y les dejo que googleen, lo que no lo sepan, qué quiere decir bright, W-R-I-T-H-E. Y bueno, y lo que está diciendo Landauer es, para lograr eso, en algún momento, o sea, para lograr eso, pero dejando a las fibras en una nueva configuración que sea estable, bueno, en algún momento va a haber que hacer esto, en algún momento va a haber que disipar energía de las fluctuaciones térmicas, la energía de las fluctuaciones térmicas de la fibra, bueno, va a haber que reducirla para lograr que la fibra quede en una configuración estable. O sea que aunque no lo parezca, un análisis muy parecido a este se podría llevar a cabo para un Kipu. Bueno, el último comentario, esta discusión no está saldada. Nosotros vamos a aceptar que el principio de Landauer vale. ¿Por qué? Bueno, porque en última instancia hay gente que lo van a poder ver en la referencia que les pasé, que dice, perdón, pero yo esto lo medí en el laboratorio y Landauer tiene razón. O sea que con un resonante pur si muove, vamos a dar por saldada la discusión, vamos a aceptar que vale el principio de Landauer, aunque más no sea por lo bello que es, lo alucinante que es pensar que irreversibilidad lógica y reversibilidad termodinámica en el fondo son la misma cosa, y vamos a seguir adelante. Entonces, como se está haciendo tarde, les propongo que hagamos el recreo, la segunda, no va a ser la segunda mitad, va a ser el cuarto de la clase, va a ser un poquito más cuentoso, pero conceptualmente también va a ser más sencillo que lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Le parece bien? ¿Hacemos el recreo? Bueno, entonces seguimos y media. No, de nada. Bueno, decía, lo que es notable
acerca de la ecuación 1 es que la probabilidad del mesoestado A, tal como cabía esperar, es muy chiquita, porque la entropía de equilibrio es la mayor de todos los mesoestados y la constante de Boltzmann es un número muy chiquito en unidades habituales. La probabilidad del mesoestado A es muy chiquita, pero no es cero. Esto va a volver a aparecer en el curso. O sea, lo importante de la ecuación 1 es que la probabilidad de encontrar al sistema en un estado que no es el estado de equilibrio, que todavía es compatible con muchos estados microscópicos, pero no es el estado de equilibrio, esa probabilidad es chiquita, pero no es cero. Y por lo tanto, en un momento dado, si yo simplemente miro cuál es el estado del sistema, es posible que no lo encuentre en su estado de equilibrio. Hay una probabilidad finita de que no esté en su estado de equilibrio. Y decimos, en ese caso, que el sistema está sufriendo una fluctuación estadística. O sea, ¿se acuerdan que cuando hablamos del teorema ETA, yo les decía, bueno, la convergencia del equilibrio no es tan directa como la describe el teorema ETA, es más complejo. Hay transitorios en los que el sistema se aleja del equilibrio. Bueno, precisamente esos transitorios ocurren porque el sistema está sufriendo fluctuaciones estadísticas. Las fluctuaciones estadísticas son lo que hace que cuando yo mido el estado del sistema, hay una probabilidad finita de que no lo encuentre en su estado de equilibrio. Hasta acá, esta discusión basada solamente en la entropía es válida entonces cuando yo estoy en un sistema completamente aislado. Pero eso no es la situación habitual. Normalmente uno encuentra un sistema que está en contacto con un medio ambiente y que puede intercambiar algunas cantidades, no sé, perdón, extensivas con su medio ambiente. O sea, en este caso, yo consideré el caso en que pueden intercambiar calor, o sea, pueden intercambiar energía, dejando el número de partículas, volumen, etcétera, dejando todas esas constantes. También podría intercambiar varias, podría intercambiar energía y volumen. Podría intercambiar energía y partículas. O sea, siempre va a haber algunas cantidades extensivas que el sistema va a poder intercambiar con su medio ambiente. Lo que nos estamos imaginando es que este universo formado por el sistema y el medio ambiente, eso sí es un sistema cerrado. O sea que la probabilidad de los distintos mesoestados del universo sí están determinados por la entropía. Y la otra cosa que estamos asumiendo es que el medio ambiente realmente es un medio ambiente. Y eso lo que quiere decir, no es para nada trivial, lo que quiere decir es que el medio ambiente está caracterizado por ciertos valores de las propiedades intensivas. O sea, si estamos hablando de un medio ambiente que es un baño térmico, que es este caso, el medio ambiente puede intercambiar energía bajo forma calor, porque no está intercambiando volumen, o sea, no está haciendo trabajo, puede intercambiar calor, pero la cantidad intensiva que está asociada con la energía, que es la inversa de la temperatura, esa permanece constante. Si estamos hablando de un medio ambiente que es un reservorio de volumen, eso quiere decir que el sistema puede aumentar su volumen a expensas del medio ambiente o al revés, pero el volumen total del universo permanece constante
y la presión del ambiente está bien definida y permanece constante. En este caso, la temperatura del ambiente está bien definida y permanece constante, no importa cuál sea la magnitud del calor que está siendo intercambiado entre el sistema y el medio ambiente. Y en particular, como la inversa de la temperatura es la derivada de la entropía respecto de la energía, bueno, por el teorema fundamental del cálculo, si yo estoy comparando dos estados, un estado en el que el medio ambiente tiene la energía E sub A y otro estado en el que tiene la energía E barra A, que lo voy a definir como el estado de equilibrio, bueno, por el teorema fundamental del cálculo, esta diferencia es la integral de diferencial de E dividido la temperatura, porque la temperatura es la derivada de la entropía. La inversa de la temperatura es la derivada de la entropía. Pero estoy diciendo que la temperatura del medio ambiente es constante. Y entonces sale de la integral y lo que me queda es que las diferencias de entropía del medio ambiente están dadas precisamente por esta diferencia. O sea, yo sé exactamente cuál es la diferencia de entropía entre dos estados del medio ambiente. Y además, como la energía total del universo es constante, la diferencia de energía entre el estado del medio ambiente y su estado de equilibrio tiene que ser menos la diferencia de energía entre el estado del sistema y su estado de equilibrio. O sea, si el sistema ganó energía fue a expensas del medio ambiente o viceversa. No hay energía viniendo de ningún otro lado. La energía del universo permanece estrictamente constante. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Bueno, porque entonces ahora podemos usar lo que habíamos dicho antes para calcular cuál es la probabilidad de esta configuración. O sea, la configuración en la que delta E vale 0, la E sub S es E sub S barra, E sub A es E sub A barra, eso es la configuración de equilibrio. Va a ser por definición la configuración compatible con el mayor número de estados. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo mido encuentre al sistema con una energía E sub S más delta E? ¿Cuál es la distribución de probabilidades de delta E? Y por eso estoy asumiendo que no tengo fuerzas de largo alcance, de manera que la entropía es aditiva. Va a ser simplemente esa probabilidad de hacer la entropía del universo cuando se da esta configuración. Y eso va a ser la entropía del sistema cuando la energía es E sub S barra más delta E, más la entropía del medio ambiente cuando la energía es E sub A. O sea que esta suma, restando las entropías de equilibrio, que eso es simplemente la normalización de la probabilidad, me da la probabilidad de encontrar al sistema no en su energía de equilibrio, sino con una energía E del sistema. Y como yo sé calcular la entropía del medio ambiente para cualquier valor de la energía, reemplazando esta formulita que ya habíamos visto, usando la conservación de la energía global, la conclusión va a ser que la probabilidad de encontrar al sistema con la energía E sub S es simplemente la fórmula 4, donde z, la función de partición, es simplemente una normalización, y a en el exponente es lo que se llama la función de Massieu, la energía dividido K por la temperatura, donde esta temperatura, estamos diciendo que
sistema no está en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la temperatura? La temperatura es la temperatura del medio ambiente, que efectivamente está bien definida porque estamos asumiendo que el medio ambiente es un verdadero medio ambiente y las pequeñas criaturas peludas de Alfa Centauro son verdaderas criaturas peludas de Alfa Centauro. ¿Esto no es igual a la energía libre de Landau también? Bueno, no, la energía libre de Landau es simplemente una forma particular de escribir la energía libre de Helmholtz en un sistema que está asumiendo que el estado local está definido por un parámetro de orden y que hay gradientes en el parámetro de orden que tienen un costo en términos de energía libre. Todos son primos, pero la discusión en la que aparece la energía libre de Landau es un poquito distinta. Bueno, básicamente esto es los orígenes bajos de la física estadística. O sea, esto es cómo aparece la energía libre. La energía libre, dividida por la temperatura, es precisamente lo que determina, lo que está en el exponente de la función de distribución de las probabilidades de las energías de un sistema que está en contacto con un baño térmico. Si en vez de estar en contacto solamente intercambiando calor, hubiera podido intercambiar calor y número de partículas, acá hubiera aparecido, en vez de esto, es un ensamble canónico, era menos beta por energía libre, hubiera aparecido algo más parecido a un ensamble gran canónico, hubiera aparecido otro término que sería, además de la entropía, la energía sobre T, hubiera aparecido también el número de partículas multiplicado por el potencial químico dividido T, y así siguiendo. Si hubiera podido intercambiar volumen, hubiera aparecido otro término en el exponente proporcional al volumen del sistema. Nosotros siempre vamos a asumir que las distribuciones de probabilidad que estamos manejando tienen esta forma exponencial. O sea, vamos a asumir que existe un potencial termodinámico. El potencial termodinámico es lo que está en el exponente de la función de distribución. Vamos a asumir que para cada situación podemos encontrar cuál es el potencial termodinámico relevante. Una vez que tenemos el potencial termodinámico, la función de partición es simplemente una constante de normalización para que la probabilidad sumada sobre todos los estados me dé 1. Pero siempre vamos a asumir que la probabilidad se puede escribir de la forma 4 para algún potencial termodinámico conveniente. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bueno, porque el motivo por el cual nos interesa que la distribución de probabilidad tenga esta forma es porque para esta forma vale un resultado muy sencillo, pero enormemente útil, que es el teorema clásico de equipartición. O sea, el teorema clásico, estamos hablando de una situación en que las variables que describen al estado son variables continuas. Esto es fundamental, por eso lo clásico, porque en sistemas cuánticos descritos por variables discretas, número de ocupación de un oscilador armónico, no hay un teorema de equipartición. O sea, esto vale para sistemas en que los estados están descritos por variables continuas y la distribución de probabilidad de estas variables continuas adopta una forma del tipo de la fórmula 4 para alguna función A. Y en ese caso vale el teorema clásico de equipartición que dice que efectivamente este valor medio, xi por la derivada de A respecto de xj, es precisamente la delta de Kronecker y J.
Esto es algo muy sencillo, pero es enormemente útil. La demostración del teorema clásico de equipartición es simplemente una integral por partes, o sea, siempre, ¿no? Calcular el valor medio de algo es agarrar lo que uno quiere calcular el valor medio, multiplicarlo por la densidad de probabilidad, que es E a la menos A sobre Z, por definición, e integrar sobre todos los valores de n. Acá es fundamental que estamos hablando de variables continuas y que por lo tanto tenemos una integral. No existe un análogo a la integral por partes para sumas. Por eso no hay un teorema clásico de equipartición cuántico. Pero acá estamos hablando de sistemas que están descritos por variables continuas y entonces tomar el valor medio implica una integral. Estamos asumiendo que esta función a diverge en los límites de la integral, de tal manera que en la integral por partes no nos tenemos que preocupar por ningún tipo de efecto de borde. La distribución de probabilidad se va a comer cualquier cosa que haya en los bordes. Por lo tanto, primero me doy cuenta que este producto, la derivada de A respecto de XJ por E a la menos A, es menos la derivada de respecto de XJ de E a la menos A. O sea, hacer esta derivada simplemente me baja una A. Y ahora que me di cuenta de esto, lo que hago es integrar por partes. La derivada de xy respecto de xj efectivamente es la delta de Kronecker, porque estoy asumiendo que estas variables son todas independientes entre sí, o sea que, y la delta de Kronecker obviamente es una constante, así que la saco de la integral, y ahora simplemente me queda la integral de e a la menos a dividido z, que precisamente porque z es la constante de normalización, la integral me vale 1. Así que simplemente, al menos con una simple integral por partes, demuestro el teorema clásico de equipartición. Y el teorema clásico de equipartición tiene una cantidad enorme de consecuencias. Es particularmente útil cuando A es una función cuadrática, porque, por ejemplo, por el teorema clásico de equipartición, si yo tomo el valor medio de cada una de estas cosas, ese valor medio me da 1, porque estoy en el caso en que la delta de Kronecker se enciende, y es igual a I. Y entonces cuando yo sumo 1 sobre el número de grado de libertad, me da el número de grado de libertad. Pero por el teorema de Euler, cuando la función A es homogénea de grado 2, lo que quiere decir que es una función cuadrática, esta suma, A es un medio de esta suma, y por lo tanto automáticamente el valor medio de A es el número de grado de libertad dividido 2. Que esto es probablemente la forma en que se encontraron el teorema clásico de equipartición en física 4. La energía cinética media del gas ideal es un medio de kBt por cada grado de libertad, y por lo tanto la energía cinética total es 3 medios de kBt. Si es un gas monoatómico, n son los 3 niveles de traslación, los 3 grados de libertad de traslación. Si es un gas diatómico, tengo que tener en cuenta además las vibraciones de la molécula, y entonces van apareciendo más grados de libertad, y así siguiendo. Las rotaciones y las vibraciones de la molécula, y así siguiendo. Siempre la energía cinética media simplemente es un medio de kT para cada grado de libertad. Lo que está pasando es que en este caso la distribución de Maxwell es E a la menos la energía cinética dividido kT. O sea que el E a la menos A es la energía cinética dividido kT. Esto es probablemente la forma en que ya se encontraban con el teorema clásico de equipartición en física 4. Si tengo, en vez de un gas de partículas libres, tengo un gas en un potencial armónico, entonces es la energía total la que es cuadrática, la energía cinética es cuadrática en las velocidades,
energía potencial es cuadrática en las posiciones, y entonces la energía media total, otra vez, es un medio de KT para cada grado de libertad que aparece de manera cuadrática en el hamiltoniano. Además, si es una forma cuadrática, yo la puedo diagonalizar, y entonces tengo una situación en que cada grado de libertad tiene una distribución gaussiana, y además grados de libertad independientes son estadísticamente independientes, que es otra vez una cosa que es sumamente útil de saber. Pero el teorema clásico de equipartición no está restringido al caso en que A es una función cuadrática. Lo que yo necesito saber es que mi densidad de probabilidad es de la forma E a la menos A. Bueno, con esto ya terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hubo que correr un poquito la segunda parte, pero es todo muy sencillo y está prácticamente igual que en el libro, así que no tendrían que tener mayores problemas para reconstruirlo. Bueno, entonces los dejo con Guillem y nosotros nos vemos el viernes, que vamos a empezar con la parte de ecuación de Langevin y de Fokker-Planck. Bueno, hasta el viernes. Hay una pregunta. Estas fluctuaciones de entropía en el caso del sistema aislado, ¿cómo se reconcilian con la primera parte de la clase, que vale la segunda ley? Bueno, lo que pasa es que una cosa es que estén y otra cosa es que las puedas usar para extraer trabajo útil. O sea, básicamente la podés pegar de casualidad alguna vez, pero a medida que vas repitiendo ciclos, la cantidad de veces que las cosas te salen mal van a ser mucho más que las que te salen bien. O sea que en promedio vas a recuperar la segunda ley. Esto es algo que nos va a llevar bastante tiempo, no te preocupes, lo vamos a discutir en bastante detalle. Bueno, hasta el viernes.